Ese es el bongo nuevo. Él abrió el bongo en del 98 de nuevo. Ya. Estas son del nuevo bongo. ¿Tú estás ahí? No, eso es cuando inauguraste, que están todos los viejos. Esta es la gallada del bongo, ¿ves? Tómale una foto aquí. Pero en el bongo nuevo. Muy buenos días, gracias por seguirnos, bienvenidos a Pórtico de Oro. En esta ocasión estamos en la casa de Armando Kronfle, una verdadera leyenda guayaquileña. Gracias Armando por recibirnos en tu acogedora casa y compartir con nosotros todas tus experiencias, tus vivencias y todo ese acervo de guayaquileñidad que tienes y nos vas a compartir. Hace pocos días estuvimos en ese emocionado momento de la colocación de una placa que recordaba al bongo y específicamente a la gallada, toda la gente de ese entonces y del barrio que se formó en derredor de este emblemático sitio. Quisiera pues que nos compartan tus experiencias y nos cuentes un poco de todo lo que representó el bongo para nuestra ciudad. Muchas gracias a ti, Fernando, por darme ese privilegio de poder hablar frente a las cámaras en este programa tan lindo que se llama Pórtico de Oro, como es Guayaquil, un puerto de oro. Bueno, en primer lugar quiero hacer una historia antes de llegar al bongo. Mi padre llegó en 1901 al Ecuador, porque en 1885, por ahí, vino un primo hermano de mi papá y se enamoró de Guayaquil. Como él vivía en Siria con dos hermanos, el uno mayor, el otro menor, tenían un almacén en Homs, que es la segunda o tercera ciudad de Siria. Yo visité por el año 63. Visité Siria y Líbano, que eran las tierras de mis antepasados. Y le dijo, aquí es el paraíso terrenal. Un señor apellido Cadra. Vengan a Guayaquil porque la plata está de recogerla así con pala, dice, de la vereda. Claro, venían de un mundo más adelantado, más comerciantes. Tú sabes que los fenicios, vengo de allá, fueron los primeros navegantes y comerciantes del mundo. Ellos inventaron el trueque. En el Ecuador de entonces había casi todo por hacer. Sí, estaba todo por hacer aquí. Y no solamente aquí estaba todo por hacer, sino en la misma Europa, cuando los árabes llegaron por el año 700 a España. España llegó a ser la capital cultural de Europa gracias a los árabes que llevaron las ciencias. Tú sabes que los fenicios inventaron las matemáticas, la aritmética, el álgebra, inventaron el cero. Los europeos no sabían qué hacer. Es básico porque los números romanos no tienen cero. No tienen cero. Entonces es una complicación. Entonces fue una que sí, el cero ayudó a resolver todos los problemas. Todo este acervo ancestral de las personas del Próximo Oriente encontraron en este puerto el sitio propicio, la tierra abonada para prosperar e implantarse, digámoslo así, en esta tierra nueva. Sí. Un hermano de mi papá era muy acomodado, el mayor, y vinieron con un poco de dinero. Mi papá me contaba que trajeron en esa época como 10.000 libras de esterlinas. No vinieron tan pobres, no vinieron pobres. Tanto es así que una de las primeras piladoras, yo creo que fue la primera moderna,
piladora que ahora es del Coco Yunes, actual alcalde de San Borondón, que mi papá la fundó por allá por el año de 1908, 1910. Y el Coco pues sabe eso, que mi papá hizo esa piladora y fue dueño ahí de miles de hectáreas en toda esa área de Boca de Caña o Tarifa. Entonces, una vez yo fui a declamar ahí por una fecha clásica y un viejito se acercó en el parque y me dice, ¿usted qué para don Juan Cronfle? Le digo, hijo, ay, que él era dueño de todas estas tierras, me dijo. Entonces mi papá, como tú de acabas de decir, encontró la tierra fértil para poder sembrar. No solamente sembrar cosechas de caña, de banano, en fin, sino cosechar amistades. Mi papá fue muy amigo del doctor José Vicente Trujillo, suegro de don Leonidas Ortega Moreira. Muy amigo, era uno de los mejores amigos de mi papi. Y se encariñó tanto con esta tierra, pero tanto, que él vino a los 18 años y murió a los 102. Vivió 84 años ininterrumpidamente en Guayaquil. Solamente una sola vez viajó a su tierra natal. Él vivía enamorado de Guayaquil. Y cuando ya estaba muy grave en la clínica, me dice, le voy a dar 2 consejos. El uno, no piense en viajar a los Estados Unidos, que usted y su hermano les encanta Miami. Allá no son nadie, son un número más. Aquí son los señores Cronfle. Y el otro consejo es que les deje un apellido limpio, puro, blanco, no lo manchen. Fíjate qué lindos consejos me dejó mi padre y se me grabaron en mi mente y en mi corazón esos consejos. Él nos enseñó a amar a este país, amar, a querer con toda el alma esta ciudad. Armando, estas palabras y este recuerdo de su amado padre me recuerda lo que me contó un gran amigo mío, nieto de italiano, en cambio, que se enfermó muy gravemente, lo llevaron a Estados Unidos y en Rochester le dijeron pues que no había nada que hacer. Y este señor italiano que vino más o menos en la época de su papá, él llegó en el 10, le dijo a sus hijos, llévame a mi tierra, llévame a mi tierra. Y ellos dijeron, pero papá, ¿cómo vamos a ir a Génova? A Guayaquil, te digo. Mira, y también tenía eso. Entonces, Guayaquil parece que tenía ese encanto, ¿no? Ese encanto que estas personas que llegaron de tan lejos se sintieron adoptados, ¿no? Y se sintieron más guayaquileños a veces que sus propios Yo creo hijos. Que mi papá era más guayaquileño que muchos nacidos acá y de padres ecuatorianos. Cuando él se fue a su tierra con 2 hermanos míos y mi cuñada, él les hablaba la mitad en español y la mitad en árabe a sus parientes. Ella, papá, está en su tierra, háblenle solamente en árabe. Dice, es que me confundo, dice. Él hablaba muy claro, pero siempre le fallaba un poquito la P, porque en el alfabeto árabe no hay la P, entonces todavía decía Bedro. Pero él era más ecuatoriano que árabe y él amaba como nadie a esta tierra. Armando, yo alguna vez le escuché también una anécdota en la que su papá le inquirió a alguien, lo aclaró, digamos. Sí. Bueno, la gallada del Bongo que puso la placa ahí es la segunda gallada que paró en el Bongo, que fue la más numerosa a lo mejor. La primera era de mi edad, contemporáneos míos. Como tú viste el día de la reunión, la mayoría eran unos 8 o 10 años menores que yo. Pero la primera, que es como en Lucho Egas, Enrique Gaitán, Silvio Devoto, Pancho Roca. Armando, una precisión. ¿El Bongo en esta primera etapa estaba en el mismo sitio final? No,
El bongo nació en 9 de octubre y Córdoba. Ah, Ahí había un edificio de madera donde vendían sombreros Valle. Ese edificio de madera era de la familia Valle, de origen italiano. italiano, claro. Era- ¿En qué sitio más exacto? ¿Qué edificio está ahora ahí? Ahí está un edificio de 6 pisos y abajo queda creo que es Tafayo, un almacén ahí abajo. Es más o menos frente Bueno, a esta los Fashion almacenes está- de la iglesia de San Francisco. No era en toda la esquina, al lado de la el de al esquina lado. Eso de perteneció luego a Córdoba. Marriott, me parece. ¿Perdón? El edificio Marriott, me parece que fue. Creo que ahí sí, Ah, el ya, edificio ya. Marrio. Ya. Pero Ese eso fue no- la primera el ubicación primer bongo. sí. del bongo. Eso Importante fue- porque, bueno, tratamos de hacer un poco más de historia Sí. y hay que tener esas precisiones Eso para... fue por el año 40 y casi 50, 49 al 50, al finalizar de 49. Y estuvo ahí Y en hasta- esquina quedaba Radio El Mundo de Gabriel Vergara Jiménez. Ujú. En toda la esquina de Córdoba y no tuve donde está el edificio ahora de San Francisco. Ok. Ahí había otro edificio de madera de 2 pisos, muy lindo. A mí me encantaba el Guayaquil antiguo con sus balcones Ahí de madera. estaba una foto, me parece que estaba Ujú. Polastri Jaramillo o algo así. Hay Sí, una foto, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Quedaba la empresa eléctrica también ahí en la esquina, casi ocupaba toda la esquina de Córdoba hasta Pedro Carbo, la empresa eléctrica del Ecuador. Entonces, En ese sitio, ¿hasta qué año estuvo el primer bongo? 1 año y pico. Ah, porque poco tiempo estuvo ahí. Tumbaron el edificio. Ok, muy bien. Era bien viejo. Y entonces tumbaron el edificio. Pero ahí no fue tan famoso, tan conocido. Como ya yo no quería estudiar sino hasta el bachiller. Entonces Edmundo tenía guardado muchas máquinas y todo. Y mi papá me dice, ¿quieres que abra el bongo? Sí. Entonces empezamos a buscar y justo encontramos que había un almacén de llantas de un señor Vergara que quería liquidar abajo de la clínica Parker. Entonces fuimos a hablar con el doctor John Parker y nos arrendó. Y ahí es donde el bongo se hace famoso. Estamos hablando, ese edificio permanece ahí, es tal cual, pues, ¿no es cierto? Ahí sí, Claro. ahí está KFC. Exactamente. En el año 51, como a fines del 51, abrimos el bongo ahí. Y era del mundo y mío, una sociedad. Armando, antes de continuar, explíquenos por qué le pusieron bongo al lugar. Yo creo que una de las cosas que más pegó como publicidad es que yo mismo inventé de que mi papá decía, ¿cómo le bongo al bar? ¿Cómo le bongo al bar? Y otro paisano dijo, póngale bongo, paisano. Entonces todo el mundo era, ¿cómo le bongo? ¿Cómo le bongo? Me Pero decía. eso usted se inventó. Sí. Ah, No fue verdad. ese detalle es muy interesante. Sí. Porque, claro, porque en el imaginario popular existe esta versión, pero la versión fue parte de la estrategia de marketing. Estrategia de marketing. Extraordinario. Y hay mucha gente que todavía me saludan y dice, ¿cómo le bongo al bar? Póngale bongo, le digo yo. Entonces, Extraordinario. y yo prácticamente fui el iniciador de las galladas. Ujú. Y ahí se iniciaron las galladas del Milco, luego vino del Melba, el bongo, La más Escobedo, antigua la sería la Maldita. la del Milco. ¿Cuál sería la más antigua? Digamos, la más antigua sería la de Boca 9, Boca pero Nueve. no usaban la palabra gallada. La palabra gallada yo creo que fui el que la introduje en Guayaquil. ¿Cómo se le ocurrió esto de decir gallada? Porque ahí todo el mundo paraba, era el sitio de reunión de las chicas y chicos más lindos de Guayaquil. El rival del bongo era el Milco. O sea, se compartía el bongo y el Milco, a ver dónde paraban
los y las más bonitas de Guayaquil. La verdad es que yo lo hice muy, muy famoso y terminé comprándole a mi hermano Edmundo, que ya se iniciaba con la fábrica de helados Pingüinos, que fue el fundador. Interesante. Vamos a ir para allá, pero también le escuché que nombró a la gallada La Maldita. Sí, Yo había escuchado a mi padre que era como la más puñetera, sí, muy que tenía famosa más, fue, sí. digamos, un talante un poco más violento. No lo sé, dígame usted. Sí, eran bien peleadores, sí, ahí ¿En qué paraban. zona de 9 de octubre o en qué parte del A mí me centro paraban parece que ellos? eran, no estoy tan seguro si eran 9 de octubre y Escobedo o 9 de octubre y más allá García Vilés, por ahí. Ujú. Pero tenían nombres todas las galladas, tenían nombres. Me acuerdo muy bien la del Milco y la del Melba y la del Bongo y la de Boca 9, porque yo paraba de vez en cuando con los de Claro, Boca porque 9, una vecindad los de además, Boca ¿no? 9. Entonces el Bongo hizo historia en Guayaquil porque a las 12 del día, el domingo, iban las chicas elegantísimas, elegantísimas a la misa de 12 en la iglesia de San Francisco. Entonces, a la salida de la misa se llenaba el Bongo, había que hacer fila para poder entrar. Era como un reencuentro obligatorio de las chicas y chicos más bellos de Guayaquil. Ahí me acuerdo también que la verdad es que yo gozaba. Para mí no era un trabajo, y eso que trabajaba duro, porque el servicio que ofrecíamos en calidad, en agilidad de atender al cliente, yo era así, pero yo me divertía porque era un ¿Qué negocio que edad me tenía gustaba. Armando usted en ese Yo entonces? comencé a los 16 y un poquito más, 16 meses. Y lo tuve del año 51 hasta fines del 69, casi 19 años Ujú. O sea que entre aproximadamente. sus 20 Pero no me inicios de los cansé, 30, usted, no me alguien en cansé. realidad jovencísimo, estaba a cargo Bueno, de y un... ¿sabes qué caracterizó mucho al bongo también? Que eso le dio un renombre y pasó a ser parte de la cultura, de la historia de Guayaquil. Ahí paraban artistas, pintores, escultores. Ahí vivía ahí Antonio del Campo, gran pintor. Iban un sinnúmero de artistas y lo que más llamó la atención del bongo es que ahí estuvo Mario Moreno, estuvo Libertad Lamarque, vivió casi un mes aquí en Guayaquil Angélica María, le tuve que comprar una peluca y unos lentes grandes porque todos los días iba a comer ceviches, era loca enamorada del ceviche del bongo y de los helados. Y como yo fui bien jovencito a Virginia, porque teníamos allá familia, mi abuela había nacido allá en los Estados Unidos, entonces tenía muchos hermanos y hermanas, mi abuelita, en Roanoke, Virginia. Y ahí traje la idea también de las cosas nuevas que casi no habían en Guayaquil, como el milkshake, la leche malteada, lo hice famoso el banana split, el melva, el sundae, por ejemplo aquí nadie sabía que era ice cream soda, ice cream coke, ice cream cake. Yo importaba la malta, que es un polvo como leche en polvo blanco, y hacía la leche malteada con huevo, que uno de los amigos, me acuerdo, lo puso el nombre el resucitador de muertos, era el levanta muertos, porque era leche con helado, con malta y un huevo. Y se batía eso. Qué ricura, era delicioso. Entonces, y tenía como 17, 18 o más sabores de helados. Ah, El caramba. helado que hacíamos ahí de pistacho, de piña, yo no lo he vuelto a comer en el Ecuador. Y ahí sí con una leche, pues, Sí, de primerísimo. leche en polvo se importaba Se de importaba. Holanda, sí, leche en polvo. Entonces, la verdad es que hizo época, hizo historia el bongo en Guayaquil. Era muy elegante, muy lindo. El horario, hasta cómo Bueno, atendía. comenzamos a las 8 y cerramos a las
11 de la noche más o menos, sí, tarde. Largo. Ahora, Guayaquil era romántico, era una ciudad bella, bella, con balcones de madera. Yo dejaba el carro abierto con la llave en el switch, con paquetes, nadie se cogía nada, nadie. Y es romántico porque las chicas, vivir en 9 de octubre en esa época era como vivir ahora en San Borondón. Era un lujo vivir en 9 de octubre, no es como En ahora. el bulevar, como decían. El bulevar, 9 de El octubre, bulevar. sí, como dicen, nos decían los serranos, la cuerda del mono. Porque dábamos vueltas. Jenny Estrada dice los malquerientes. Sí. Estupendo. ¿Y qué lo llevó ya, digamos, a concluir esta etapa con el bongo? Bueno, que me enamoré ahí en el bongo de una chica muy linda, muy linda. Y ella, la primera condición que me puso para casarme es que cierre el bongo, porque yo me la había levantado en el bongo a ella. Y que es una alcahuetería y que yo iba a seguir. Y me dijo, yo me caso contigo, pero cierra el bongo. Ella estaba bien enamorado, entusiasmado, y decidí cerrarlo. Y lo compró un señor Patiño, pero no le fue bien. O sea, la carta, ¿qué nomás incluía? Aparte de tener estas cuestiones que tiene una soda, un soda bar, tenía comida también. Tenía ceviches, nada más, solamente ceviche, hot dog, hamburguesas, pero el fuerte del bongo eran los helados y los batidos. El fuerte del bongo eran los helados y los batidos. Por eso se llamaba bongo soda, porque viene del inglés soda fountain, ¿no? Una fuente de soda. No era cafetería ni restaurante. Sin embargo, hacía también un buen café y tenía clientes como Yoyo Gómez y el mismo Pulson, que todas las mañanas se iban a tomar café. El doctor Parque bajaba a cada momento con el doctor Carlos Morlás a tomarse 3, 4 cafés diarios. Me imagino que habrán ido sí, expresidentes, gente de política y todo eso. El bongo hizo historia también en la parte política, aunque parezca cuento, pero uno de los expresidentes que cuando venían acá a Guayaquil era Rodrigo Borja. Le encantaba ir al bongo. Mucha gente importante. Bueno, el día de la inauguración de la placa, tú viste quién estaba. Habló Enrique Herrería, estaba Osvaldo Molestina, estaba Antonio Andretta, ex gobernadores, ex ministros, ex diputados y en fin, mucha gente importante que vivían en el bongo. Y entonces eso también le dio mucho caché al bongo. ¿En el bongo también se bailó en algún momento o ocasionalmente quizás? No se bailó. No, sitio para alternar. Al frente se bailaba, en el Fortiche. Ese es otro sitio muy famoso de época. El Fortiche. Claro. Ahí los domingos bailables con orquesta. Domingos bailables con orquesta. Y había un sitio que yo era bastante pequeño, pero algo recuerdo, mis hermanos me dicen, el Roxy, que ahí vino, era donde explica ahora. Okay. Ahí vino no me acuerdo, una orquesta famosa americana, como Glenn Miller, Harry James creo que se llamaba, a tocar al Roxy. Era precioso, un nightclub grande, donde explica en 9 de octubre y Boyacá. También recuerdo. Y al lado del bongo quedaba el Teatro Edén, que era muy elegante, de madera, con balcones a los costados, elegantísimo para la época. Muy grande. Sobre todo. Bien hasta aquí, algo. Yo veo muy bien. Te voy a contar la anécdota de mi papá, que es muy lindo. Sí. Conmovedoras. Y que dan lindos ejemplos, ¿no? Sí. Una gran lección. Es una gran lección eso. Y ahora te voy a contar algo más que no conté ese día. Ahí me emocioné en esa parte. Sí. Tú tienes grabado todo, pues, ¿no? Lo de la inauguración de eso. Bueno, tú querías que te cuente esa anécdota
que fue verdadero. Habían estos chicos que la juventud mismo a veces los hace actuar así. Y una de las chicas lindas que iba al bongo me dice: Armando, ya no podemos pasar por ahí porque no, ya no nos piropean muy elegantemente, sino un poco. Entonces yo le suspendí el servicio al que era el más movido, por no decir otra palabra. Entonces me amenazaron que no, que total es que se armó una noche un Battle Royale ahí. Y uno de los jovencitos, pobrecito que en paz descanse, le dijo a mi papá: dale a estos turcos de tal y cual, en el oído de mi papá. Mi papá era él iba a ser cura en su tierra, él iba a ser sacerdote. Y yo creo que hubiera llegado a más de cardenal si se hubiera hecho sacerdote. Yo lo molesto y le digo: papi, qué pena perdimos de tener un cronfle de papa. Sí, dice, pero ustedes no hubieran nacido. Pues. Entonces le dijo: ¿por qué nos trata así? ¿Qué mal le hemos hecho? Esto lo cuento porque es una anécdota tan lindo, que me conmueve bastante, pero hoy estoy inspirado y fuerte, no voy a llorar. Y le dijo: usted cuando estaba en el vientre de su mamacita, ¿le dijo que quería ser ecuatoriano o nació por coincidencia de la vida? Porque él hubiera podido coger un avión y usted nacía en los Estados Unidos, en España, y usted hubiera sido norteamericano. O pudo coger un barco y nacía en aguas internacionales, no sabía dónde escoger. Yo, en cambio, soy ecuatoriano por decisión mía, no de mi mamá. Y por último, usted jovencito, ¿sabe dónde se va a morir? No, porque a lo mejor por buscar mejores días, cuando tantos millones de ecuatorianos han emigrado buscando mejores días, y usted se muere en otra parte. Yo, en cambio, ya estoy viejo y amo tanto esta tierra que mis huesos se harán polvo y se mezclarán con el polvo ecuatoriano, con esta tierra. Qué lindo, dice que él lo abrazó, el chico, y le pidió 1000 perdones. Yo le digo: papi, ¿cómo ha llegado usted a los 100 años tan lúcido, tan bien mentalmente y caminando tan recto? Dice: de ceder, ceder y ceder. Y casi siempre el inteligente cede. Entonces yo le dije: es que usted es sabio y santo. No todos los sabios son santos como usted. Qué hermoso, Dice: Alejandro. ¿usted me ha visto alguna vez bravo? Yo nunca lo vi bravo a mi papá, jamás. Nunca lo vi echar un ajo. Nunca, y las personas que me están oyendo y que lo conocieron saben que no estoy exagerando, nunca se sentó en la mesa a comer, ni en los meses más calurosos, sin saco y corbata. El doctor José Vicente Trujillo decía: es un lujo que haya venido un hombre como tu papá a este país. El doctor José Vicente Trujillo lo iba a visitar al bongo casi todas las noches a conversar con mi papá. Mi papá era un hombre cultísimo, demasiado. Su papá siempre le acompañó en el negocio. Él iba de noche a acompañarme, sí, Qué hermoso. acompañarme de cariño, para disque cuidarme. Estaba ahí bastante tiempo. Y algo más lindo terminó diciendo, dice: para que el otro me haga perder la paciencia, tiene que ser más inteligente que yo, y eso no acepto. Y qué cosa más bella. Yo quisiera practicar todas esas enseñanzas de este sabio y santo que era mi padre, pero a veces fallo, a veces pierdo un poco ahora menos, ¿no? Porque quiero llegar a los 100 como llegó él. Con toda seguridad. Y en ese estado como llegó él. Él se muere justamente por eso, porque él se sentía joven, le vino gripe, nunca se había enfermado, nunca visitó a un médico. Y siguió bañándose él solo, y a los 102 le vino neumonía y se murió. Si no, capaz hubiera batido el récord a Matusalén. Armando, Pórtico de Oro está sumamente agradecido de que nos hayas recibido, hayas abierto no solo tu casa, sino tu corazón, y compartir todos estos hermosos recuerdos familiares que nos hablan del Guayaquil romántico, el Guayaquil generoso, del Guayaquil que se nos ha ido.
Ahora tenemos otras circunstancias, pero siempre es importante recordar eso y recordar esas épocas en que se estaba formando, como hablábamos hace un rato, la sociedad que hoy conocemos, ¿no? Con el aporte de gente de todo el mundo que se estableció aquí y nos enriqueció. Muchas gracias, Armando, por compartir y espero que no sea la última vez que conversamos contigo. No, siempre estaré a tu orden, Fernando. Para mí es un honor y un placer ser tu amigo. Muchas gracias. Y un honor que me más. has dado entrevistándome, porque tú eres una de las personas más cultas que hay en esta ciudad, un hombre fino, distinguido. Y quería añadirle algo más. Yo dije del Teatro Edén, y había otro teatro que era muy elegante también, que era el Teatro Olmedo. Ahí estuvo Berta Singerman, declamando, la mejor declamadora del mundo en esa época, y muchos shows. Guayaquil, a comienzos de 1900, era la capital cultural del Ecuador. Aquí venían shows maravillosos a esos teatros, pero maravillosos, compañía, ópera, había de todo, unos shows lindísimos que la elevaban a Guayaquil como una de las ciudades más cultas de América Latina. Habían shows preciosos. Guayaquil fue muy, muy, muy culta, sigue siendo preciosa, ¿no? Yo amo a Guayaquil con toda mi alma, doy la vida por Guayaquil. Sí, recuerdo cuando el día de la placa, la emoción nos transmitió a todos, ¿no? Al decir que yo soy guayaquileño. Se me bajaron las lágrimas al último, porque la verdad es que nunca me imaginé que me iban a honrar así, que todavía hay gente grata en el mundo, porque el que haya una placa en 9 de octubre, a mí me hace inmortal. Ahí irán mis nietos, mis bisnietos, y verán mi nombre ahí inmortalizado como un homenaje a quien tuvo esa fuente de soda y a quien supo tratar con cariño a todo el mundo. Pobres, ricos, todo el mundo yo trataba con cariño. Y sigo así, siguiendo el consejo de mi padre. Por eso, Armando, ya en vida es una leyenda. Gracias, Fernando. Muy amable, gracias. Y gracias a ustedes y a los que van a ver este programa por tener la paciencia de escucharnos. Muchas gracias. Y que Dios bendiga a este país. Hasta pronto.